cuando Zacarías recibe finalmente la voluntad de Dios, y es que su oración ha sido contestada, de que él iba a recibir finalmente un hijo, en su corazón ya no había fe, sino lo que había era duda. ¿Por qué dudaste? Te vas a quedar en silencio. La palabra que salió de Zacarías fue duda, y podemos resaltar de esta situación diferentes cosas. Número uno, él estaba en el servicio a Dios. Muchas veces podríamos estar sirviéndole a Dios, yo soy un siervo de Dios, soy una sierva de Dios, porque tienes un cargo en la iglesia, porque tienes un llamado sobre tu vida y te mueves en base al llamado. Pero es interesante ver que a pesar de que la persona estaba en la función de su llamado, esta persona no estaba creyendo la palabra que fue enviada hacia él específicamente. Muchas veces predicamos desde los altares o desde los púlpitos, plataformas. Muchas veces predicamos desde las plataformas, y las personas que están a nuestro alrededor o nosotros mismos, estando al servicio de Dios, el que está escuchando la palabra, de repente piensa, bueno, eso es para otro, eso no es para mí. Yo estoy al servicio de Dios, he estado tantos años sirviéndole a Dios y yo nunca he visto que algo así ocurra. Entonces, cuando yo leo el texto bíblico, me doy cuenta que independientemente que una persona esté al servicio de Dios, puede recibir una palabra de parte de Dios y aún así no creerla, porque en su corazón, a pesar de que sirve a Dios, todavía tiene dudas. Lo otro que tenemos que ver, estaba ubicado en el santuario, lo que sería al día de hoy un equivalente a venir a la iglesia. Estaba en la iglesia. Estaba sacrificando incienso, lo que es el equivalente al día de hoy, ese tiempo de alabanzas al Señor, ese tiempo de levantar una canción, de abrir nuestras bocas y adorar. Podríamos estar cantando alabanzas al Señor, sea un himno, sea un worship, sea el género que sea, con una letra que se dirija a la presencia del Señor o para el Señor. Esa persona puede estar adorando, y en el momento que adora, en el momento que sube la adoración, sube la alabanza a la presencia del Señor, baja la palabra, y cuando baja la palabra al corazón, no recibirla, no creerla, no tener fe, y pensar, bueno, eso son cosas mías, esos son deseos humanos, eso le puede pasar a otro, a mí no me podría pasar. Tenemos que tener mucho cuidado, porque con Zacarías aprendemos que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando estamos sacrificando adoración, cuando estamos sacrificando alabanza al Señor, el Señor puede tener una palabra fresca en el momento, algo inesperado, pero que la condición de nuestro corazón sea recibir la palabra de Dios. Cuando vemos el caso de María en comparación con Zacarías, nos damos cuenta de que María recibe la palabra, escucha lo que el ángel dice, y la manera como María responde es una forma que no llega en su respuesta a una conclusión, o sea, no emitió un juicio antes de abrir su boca, sino que en la forma como María le responde al ángel es una persona que está abierta a las posibilidades y a las opciones. Es como cuando un niño, tú le dices lo que sea y el niño te cree lo que tú le dices. De esa misma manera, María reacciona como, ¿y cómo es que va a ser esto? Porque aún soy virgen, dice ella en ese momento. No llega a una conclusión diciendo, imposible, eso no es conmigo, porque yo no he conocido varón todavía. Ella se abre a las posibilidades y su respuesta es una respuesta abierta a las posibilidades de parte de Dios. ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo sería? O sea, ¿qué opciones existen en medio de esto? Porque mi condición es esta, o mi punto de partida es este, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Al estar con una opinión abierta, dispuesta a recibir de parte de Dios, pues entonces ella recibe la palabra y recibe el fruto o la manifestación de la palabra que le fue dada. Cuando ella va donde Elizabeth, otra cosa que notamos, Elizabeth han pasado 5 meses, Elizabeth está en una condición de reposo, entra la palabra, se hace la voluntad de Dios, se concibe Juan el Bautista como bebé, pero pasan 5 meses y vemos el cuadro de que Elizabeth está en una condición bastante delicada, donde tiene que estar básicamente en reposo. Cuando María llega a la casa de Elizabeth,
Elizabeth siente la presencia de Dios, se llena de la presencia de Dios, el niño salta en la barriga, Elizabeth tira un grito de alegría y entonces Elizabeth le dice a María que ella es bienaventurada. Y es bienaventurada por la siguiente razón, porque creyó la palabra de Dios. Todo aquel que cree la palabra de Dios, lo que Dios le ha dicho, es bendecido. Todo aquel que cree lo que Dios le ha dicho es bendecido. Cuando uno le dice a una gente, Dios te bendiga, básicamente uno le está diciendo a la persona que tú creas cada palabra que Dios te dice. Cuando tú le dices a una persona, bendecido, bendecida, Dios te bendiga, lo que le estás deseando es que cada palabra que Dios le ha dicho o le va a decir a esa persona, que esa persona reciba la capacidad de creer la palabra de Dios, la palabra que Dios le ha dado, la palabra escrita en la Biblia y la palabra cuando viene al corazón, la palabra cuando es ministrada, la palabra cuando es recibida, que tenga la capacidad de creer la palabra que le ha sido entregada, la palabra que le ha sido dada. Eso fue lo que le dijo Elizabeth a María. Bendita eres entre todas las mujeres, pero esa bendición fue porque creíste la palabra de Dios. Porque creíste la palabra de Dios, eres bendecida. Porque creíste la palabra de Dios, eres bendecido. Cree que el Señor tiene planes de bien y no de mal para ti. Cree que lo que se está forjando en tu vida viene de parte de Dios. Cree que lo mejor está delante y no detrás. Cree que la voluntad de Dios se va a dar. Ten la actitud que tuvo María de ser abierto a las posibilidades, de ser abierta a las posibilidades de lo que Dios tiene preparado para ti y verás la bendición, la manifestación y vas a ser bendecido y bendecida. Si este video te ha sido de bendición, por favor compártelo. Te veo en el siguiente video.